Muy bien, hermanos. Todo lo que empieza en este mundo termina. Y aquí en Tarapoto, por lo menos, esta noche es la noche final. A partir de mañana continuamos, pero continuamos para ustedes a través de la radio, a través de las redes sociales. Fue muy bueno para mí estar con ustedes estas noches. Fue una bendición compartir con los alumnos en la mañana, con la iglesia de Dios en la noche. Hoy, después del culto de predicar para los jóvenes, tuve la oportunidad de trasladarme a Lamas, una ciudad vecina aquí. La primera vez que voy a Lamas y conocí el castillo de Lamas. A veces ustedes viven tan cerca y no aprovechan las oportunidades. Lo que me impresionó es que allí, en el lugar donde fue construido el castillo, era un terreno sin vida, era una roca, era terreno que nadie quería. Tanto así que el dueño de ese terreno lo vendió por un precio prácticamente irrisorio, porque no le veía valor ninguno a ese terreno. Pero llegó un italiano, don Nicola Felici, de Torino, Italia, y donde el otro simplemente veía una piedra, Nicola vio un castillo. Y tú sabes que la vida es así, donde unos no ven nada, otros ven todo. La vida está dividida en esos dos tipos de personas. Los que miran las cosas y las ven simplemente porque las ven como están, pero otros que ven posibilidades futuras. Por eso digo que lo maravilloso de Dios es que nos ve como somos, pero se proyecta al futuro, a lo que podemos llegar a ser transformados por su gracia y por su amor. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, por favor habla a nuestro corazón, pero para eso vamos a abrir tu palabra. Vamos a leer el texto bíblico y vamos a tratar de entender lo que nos has querido decir a través del profeta. Bendice a este pueblo, bendice a las personas que acaban de ser bautizadas para que permanezcan fieles hasta el fin. Bendice a las personas que están en el valle de la decisión, que tal vez deberían aprovechar la oportunidad para bautizarse, inclusive esta noche, si tu Espíritu Santo habla a su corazón. Trabaja en cada vida esta noche y bendice a las miles y miles de personas que a través de la radio, de las redes sociales, están oyendo el mensaje en este momento. No solo aquí en el Perú, sino en diferentes países del mundo. Porque gracias a la tecnología podemos llegar a lugares a donde de otra manera no podríamos haber llegado. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos meditando estas noches sobre el amor de Dios. Tú eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Cuando Él te ve, no te ve como la piedra bruta que eres, te ve como el castillo que un día puedes llegar a ser. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. Vamos al texto bíblico. El mensaje de esta noche es un mensaje emocionante, un mensaje conmovedor, un mensaje poderoso. Voy a analizar la experiencia del profeta Oseas. Oseas recibió una orden extraña, completamente extraña, misteriosa, incomprensible. Está escrito ahí en la pantalla, lean el texto, dice así: el principio de la palabra de Jehová con Oseas. O sea, lo primero que Dios le habló al profeta Oseas, palabra de Jehová a Oseas.
La palabra tiene poder porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma. Es por eso que cuando la palabra de Dios es presentada, nadie resiste al poder de la palabra de Dios. Bueno, dice el principio de la palabra de Jehová con Oseas. Y dijo Jehová a Oseas, aquí viene la orden misteriosa: ve, tómate una mujer fornicaria. En el texto original dice una prostituta, una mujer que sale con muchos hombres. Tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones. Por este texto, aunque cuando tú leas la historia toda, no ves ese cuadro, pero por este texto, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones. Los hijos de Oseas no fueron hijos de Oseas, porque si hubieran sido hijos de Oseas, no diría aquí hijos de fornicaciones. Tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar apartándose de Jehová. Muy bien, ahora voy a explicar. Pueden retirar el texto de la tela. Los profetas eran hombres a quienes Dios llamaba para presentar su palabra al pueblo. El profeta en la Biblia no es solamente aquel que predice cosas que van a suceder en el futuro. En la Biblia hay muchos profetas que nunca predijeron nada del futuro. Profeta literalmente quiere decir el vocero de Dios, el que habla en el nombre de Dios. Por eso cuando los profetas escribían decían palabra de Dios, porque ellos no escribían sus propias palabras, ellos escribían el mensaje que recibían de Dios. Los profetas eran siervos de Dios encargados de proclamar la palabra de Dios. Hoy día, de cierta manera, los pastores son profetas, no en el sentido de que ven el futuro, de que anuncian o predicen cosas que vendrán, sino en el sentido que son proclamadores de la palabra de Dios. Ahora, esta es una advertencia para los pastores. Los pastores son profetas en la medida que son proclamadores de la palabra de Dios. Ahora, si tú hablas cualquier cosa en el sermón, menos la palabra de Dios, si tú no expones la palabra de Dios, ahí no eres un profeta. Profeta eres solo cuando tú eres un expositor del texto bíblico, lo que estoy haciendo esta noche. Estoy trayendo el texto bíblico y estamos tratando de sacar el mensaje del texto bíblico. Antiguamente, Dios no les daba al profeta solo la misión de predicar con su boca, sino también le daba la misión de predicar con su vida. Entonces, la misión que Dios le estaba dando aquí a Oseas era una misión dolorosa, terrible. Dios habla a su profeta, y el profeta, antes de hablar al pueblo, tiene que oír la voz de Dios. Por eso es que los profetas modernos, los predicadores modernos, tienen que pasar mucho tiempo a solas con Dios, recibiendo lo que Dios les va a dar, para poder entregar la palabra de Dios a las personas. A veces la misión es terrible, a veces lo que Dios te pide es terrible, pero tienes que hacerlo con amor en el nombre de Dios. ¿Qué le pidió Dios a Oseas? Que se casase con una mujer que trabajaba en el prostíbulo, que buscase a una mujer prostituta y se casase con ella. Ahora yo estoy pintando el cuadro. Ya imaginaste, porque una mujer pública es conocida por todo el pueblo. Ahora ya imaginaste Oseas desfilando en el templo para realizar su matrimonio, o en el lugar donde el matrimonio se realizaba, desfilando a su lado la prostituta vestida de blanco, caminando en dirección al altar, todo el mundo riéndose del profeta, diciendo: mira con quién se está casando. ¿Será que ese profeta no conoce el pasado de esa mujer?
¿Será que ese profeta es tan tonto de casarse? No, el profeta no era tonto, era un siervo de Dios que estaba obedeciendo una orden misteriosa de Dios. Nosotros a veces estamos dispuestos a obedecer las órdenes cuando nos conviene, cuando se encaja con nuestros deseos, con nuestros anhelos, pero no queremos obedecer la orden cuando va contra nuestra manera de pensar. Pero Oseas es un ejemplo del profeta que acepta una misión que tal vez otra persona no aceptaría. ¿Quién aceptaría la misión de ir al prostíbulo para escoger la novia para casarse con ella? Pero era una orden divina. Ahora ellos se casaron. Por lo que yo deduzco del texto bíblico, los 3 hijos fueron hijos de fornicación. O sea, poco tiempo después de casados, la mujer lo abandonó y se fue con otro hombre. Y ese otro hombre la dejó embarazada. Y allá estaba la mujer, abandonada en la calle, embarazada, despreciada, rechazada. Y ahora viene la orden divina al profeta y le dice: va y busca a tu esposa. Y el profeta va y recoge a su esposa, embarazada de otro, y la trae para casa. El niño nace, él cuida a ese niño como padre, lo asume como a su hijo, y cuando el niño ya es destetado, cuando ya pasa un tiempo, la mujer se va con otro y queda embarazada del otro. Y ahora viene la orden de Dios: va y busca a tu esposa. Y el profeta va y busca a la esposa. Y sucede por tercera vez la misma situación. ¡Qué humillación! Por eso es que muchos estudiosos de la Biblia, muchos comentaristas, muchos teólogos, no aceptan esta historia como verdadera. Ellos piensan que esto es tan horrible que no puede ser verdad, que un esposo busque una vez y otra vez y otra vez a una mujer que lo traiciona, que lo deja, que lo abandona, que trae hijos de otros. Muchos dicen: no, eso es imposible. Pero yo te digo una cosa: si esa actitud de Oseas es imposible, entonces también es imposible que Jesucristo nos acepte una vez y otra vez y otra vez, cada vez que lo abandonamos. La historia de Jesucristo con nosotros es la misma historia de Oseas con su esposa. Tanto así que Oseas le reclama a Dios y le dice: pero Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me pides esta humillación? ¿Por qué tengo que ir a buscar una mujer que me ha abandonado? Y Dios le dice: yo quiero que tú entiendas que tu esposa simboliza a mi iglesia, a mi pueblo, al pueblo de Israel, y que yo soy tú. Y así como tú vas y perdonas a tu esposa y la aceptas de nuevo y la traes para casa, la misma cosa hago yo. Cuando tú te vas atrás de otros dioses, cuando tú me dejas, cuando tú te pierdes en la miseria de la vida y después estás abandonado por ahí y no sabes qué hacer con tu vida y clamas a mí y yo tengo que ir y te traigo de nuevo porque te amo. Quiero que tú entiendas en carne propia cómo se siente un esposo que es abandonado una y otra vez por la esposa. De esa manera, cuando tú prediques de mi amor, del amor divino que perdona y perdona y perdona, vas a predicar no solo con tu palabra, vas a predicar con el alma, porque no es algo que te han contado, es algo que has vivido. Tú sabes cómo se siente una persona cuando es traicionada por la persona que ama. Ahora es interesante, la situación no queda por ahí. El profeta Ezequiel también habla del simbolismo de la traición del pueblo con Dios. Y voy a pedir que coloquen el siguiente texto,
para explicarles lo que estoy queriendo decir. ¿Dónde está el segundo texto? Ahí está. Ezequiel capítulo 16, versículos 32 y 33 dice así: sino como mujer adúltera, por cuanto que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, les dan dinero, les dan cosas. Mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que viniesen a ti de todas partes por tus fornicaciones. ¿Sabes lo que está diciendo el profeta aquí? Es que han colocado ahí una versión muy antigua que no está para entender, pero les voy a explicar. Es por eso que a veces, dependiendo de las versiones, mucha gente se cansa de leer la Biblia porque no la entiende. Pero esto es tan simple, lo que está diciendo Dios. Dice, hablando del pueblo de Israel, todas las prostitutas, dice, reciben dinero de los hombres que las buscan. Pero tú has entregado tu dinero a los hombres que vienen a ti. ¿Pero qué tiene que ver eso con el mensaje de esta noche? El siguiente texto te va a explicar. ¿De quién era el dinero que esa mujer daba para sus amantes? ¿De quién era el dinero? Ahí está el texto de Oseas 2:8. Y ella, la esposa, no reconoció que yo le daba el trigo a ella, y el vino y el aceite, y que les multipliqué la plata y el oro con que hicieron adoración a Baal. ¿Te das cuenta del pensamiento? Lo voy a encerrar. El pueblo de Dios se iba atrás de sus dioses, se prostituía, no con un dios, sino con 2, con 3, con 4, con 5 dioses. Y les ofrecía, porque dice el profeta, todas las mujeres que venden su cuerpo reciben dinero de sus amantes, pero tú, mi pueblo, mi esposa, en lugar de recibir dinero de los dioses a quienes sirves, tú les das el dinero. ¿Y qué dinero les das? El dinero que yo te doy, el pan que yo te doy, el trigo que yo te doy. ¿Sabes cuál es el mensaje aquí? Dios te dio el don de cantar. ¿Y qué estás haciendo con el don que Dios te dio? ¿Se lo estás devolviendo a Dios o se lo estás dando a otros dioses? Dios te dio el don de pensar. ¿Tus pensamientos le son devueltos a Dios? ¿O tú usas tus pensamientos para adorar a otros dioses? Lo que Dios está diciendo: hijo, yo te di dones. Yo quisiera que tú me sirvas con los dones que te di. Pero tú, en lugar de servirme con esos dones, ¿qué haces? Usas los dones para servir a los falsos dioses. Ahora yo pregunto, ¿estaré predicando esta noche a alguien que usa sus dones para servirse a sí mismo? Para servir a las cosas de esta vida. De lo último que se acuerda es de Dios. Y sin embargo Dios te sigue amando y te sigue amando y te sigue aceptando. El otro día yo estaba saliendo de un estadio y un joven me alcanzó y me dice: pastor, usted dice que Dios me ama, pero a mí Dios no me puede amar. Y le pregunté: ¿por qué Dios no te puede amar a ti? Porque, pastor, yo estoy con SIDA, soy un homosexual, yo me contagié de SIDA viviendo la vida de promiscuidad que viví. Ya me he arrepentido, ya he llorado, ya me he arrodillado, ya he clamado el perdón de Dios, pero Dios no me perdona. Y le dije: ¿por qué tú crees que Dios no te perdona? Porque si me hubiera perdonado, ya me habría curado. Querido, esto es lo que tenemos que entender. Una cosa es el amor de Dios, otra cosa son las consecuencias del pecado. Te voy a hacer una ilustración que hasta te va a hacer reír.
Vamos a decir que tú te subes al 20º piso de un edificio y te arrojas. Y en la mitad, en el piso 10, cuando ya estás cayendo, te arrepientes y clamas a Dios. Ay, Dios mío, me arrepiento de lo que estoy haciendo. Por favor, perdóname. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo Dios necesita para perdonarte? ¿Dios te perdonaría si clamas por perdón cuando estás ya por el 10º piso? ¿Sí o no? Claro, conociendo el amor de Dios, Él te perdona, pero vas a caer y te vas a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Las leyes de la naturaleza no te perdonan. Y ese muchacho que me buscó a la salida del estadio decía, Dios no me perdona. Claro que Dios lo había perdonado, pero él estaba sufriendo las consecuencias. Por eso, querido, antes de hacer algo que no debes hacer, piensa, Dios siempre te va a perdonar. No buscó Oseas a la esposa una vez y otra vez y otra vez, y la hubiera buscado 50 veces, 100 veces, porque el amor de Dios por ti es infinito. Pero la vida tiene sus reglas, sus leyes, sus principios. No puedes jugar con la vida porque la vida sí no te perdona. Queridos, el amor de Dios es infinito por ti. Dios te ama. Vuelvo a repetir, eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Y mira lo que dice Oseas. Continúa él hablando del amor de Dios. Ahora Oseas 11:4. Mira, dice, con cuerdas humanas los traje. ¿A quiénes? A mis hijos, que se fueron con otros dioses. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas, y llegué hacia él la comida. Dios te ama, con cuerdas de amor te trae hacia él. Qué pena que no puse el versículo 3, porque en el versículo 3 hay una figura elocuente. ¿Alguna vez tú has visto a una madre higienizando a su bebecito que embarró los pañales por completo? ¿Con qué cariño la madre toma a su hijito pequeñito? Retira los pañales sucios, lo baña, lo lava con agua tibia, ni siquiera fría, ni siquiera caliente, para no dañarlo. Y una vez que lo lavó, observa a la madre, le da un beso a ese bebito en las nalgas. Ese es el amor de Dios, querido. Nosotros en la vida embarramos los pañales por completo, y Dios viene y te lava con su sangre, te lava con su gracia. Alguien un día me dice, pastor, yo tengo vergüenza de pedirle perdón a Dios, porque todos los días estoy pidiéndole perdón por el mismo pecado. Yo creo que Dios debe pensar que yo estoy jugando con Él, siempre la misma tontería y pidiéndole perdón a Dios. Pero te digo una cosa, cuando llega la noche y tú vas a pedirle perdón a Dios y le dices, Señor, aquí estoy otra vez para confesarte el mismo pecado, ¿sabes lo que Dios te dice? Hijito, ¿por qué me dices otra vez? ¿Por qué me dices otra vez? Yo nunca te vi aquí. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Dios perdona, olvida. No importa cuántas veces vuelvas a Él, lo que pasó, pasó, ya no existe. Eres una nueva criatura en Él. Por eso no puedes tener vergüenza de ir a Jesucristo. Ven a Él como estás. Tráele tu vida destruida. Has vagado por el mundo.
Has corrido atrás de otros dioses, llámense esos dioses música, el mensaje que recibes a través de las redes sociales, lo que sea, llámese lo que sea, pero no tengas miedo de venir a Dios tal como estás. Él te abraza, Él te perdona, en su amor Él te transforma. Tú sabes la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo dice que cuando el hijo venía, el padre corrió y lo abrazó. ¿Tú sabes por qué lo abrazó? Ahí hay una figura poderosísima, porque en aquel tiempo, en el mundo judío de aquel tiempo, cuando un hijo le pedía la herencia al padre en vida, estando el padre en vida, cuando le pedía la herencia, era un delito terrible que era castigado con la pena de muerte por apedreamiento. Y el hijo pródigo le había pedido al padre la herencia mientras el padre estaba vivo. Y acabó con la herencia, malgastó su vida, malgastó su dinero, un dinero que no era de él, un dinero que se apoderó del padre, porque de aquella herencia, ¿qué había hecho él para construir? Cuando le dijo, padre, dame la parte de mi herencia que me pertenece, ¿qué había hecho él? ¿Qué le pertenecía? El padre lo había hecho todo, pero él se apoderó y se fue. Y ahora, habiendo malgastado todo, regresaba al padre. ¿Por qué el padre corrió y lo abrazó? Porque si no hubiera hecho, el pueblo judío que veía a ese hijo ingrato, malcriado, que le había pedido la herencia al padre en vida, lo hubiera apedreado. Pero el padre, al abrazarlo, como que dijo, si lo apedrean, me están apedreando a mí. Y fue eso justamente lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él te abrazó, dijo, no van a matar a mi hijo, mátenme a mí. Y el Señor Jesucristo murió para que tú no murieras. Oh querido, en el nombre de Dios te digo una cosa. El Señor Jesucristo murió para que tú no pases noches y noches atormentado por la culpa. El Señor Jesucristo murió para que tú no camines por la vida vagando, lamentándote, desesperado. El Señor Jesucristo murió para que tú sintieras paz en tu corazón, para que tú tuvieras una familia unida, para que tú fueras un hombre, una mujer útil al Señor. Tú eres precioso, no importa lo que hayas hecho en tu vida, porque si tú lees todo el libro de Oseas, vas a ver que al final la mujer, la esposa, finalmente exclama y dice, ¿cómo podría dejar de amarte, mi Señor? ¿Cómo podría irme, mi Señor? Por eso el mensaje de esta noche tenía el título, Amor que conquista. Dios te ama una vez y otra vez y otra vez y finalmente conquista tu amor. Solo el amor de Dios puede transformar tu vida. Por eso esta noche voy a hacerte una invitación. Las personas que han venido anoche respondiendo a la invitación ya no necesitan levantarse. Esta noche estoy invitando a las personas que anoche estuvieron, pero que por algún motivo no respondieron al llamado. Pero esta noche sienten el amor de Dios en su corazón. Oh querido, ¿cómo podría llegar cerca de ti? Creo que es esa cámara que me está apuntando al rostro. ¿Cómo podría decirte a ti que me estás escuchando por las redes sociales, a ti que estás escuchando este mensaje de alguna manera, o a ti que estás aquí en el auditorio, cómo puedo decirte que eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida? Ah, pastor, usted me dice eso porque no me conoce. No, yo no te conozco, pero conozco al Señor Jesucristo. Tú vales mucho más de lo que imaginas.
El pecado te ha golpeado, el pecado te ha destruido, el pecado te ha herido, estás sangrando, sientes que ya no tienes fuerzas para avanzar. A veces te sientes hipócrita, mentiroso. A veces piensas que Dios no te puede amar con la vida que vives, pero por favor, cree en el amor del Señor Jesucristo. Ven a Él, tráele tu vida como estás, ríndete a Él, entrégale tu corazón, deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Por eso, si tú quieres que el Señor Jesús te abrace esta noche como el Padre abrazó al Hijo pródigo, si tú quieres que el Señor Jesús te reciba en sus brazos como Oseas recibió a su esposa ingrata, voy a pedirte que te levantes y vengas aquí. Voy a pedirle a Yahaya que cante, porque mientras ella canta, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí. Quiero hacer una oración especial por ustedes. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir? En el nombre de Dios, esta es tu oportunidad. Venga Jesús, por favor canta. Venga Jesús. ¿Dónde estás? Sientes la voz de Dios llamándote. Gloria a Dios por tu decisión. Qué linda decisión. Ven a Jesucristo. Déjate traer por el amor de Dios. Ven sin prometer nada. Simplemente ven y deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Ven. Cada uno de ustedes tiene un valor precioso para Dios. No se olviden. Yo no sé quién eres tú, pero eres valioso para Dios. Tú no tienes idea de cómo Dios te ama. Tal vez Dios no apruebe, no digo tal vez, Dios no aprueba tu vida, pero Él te ama y te ama mucho. Y si en este momento el Señor Jesús viniera, tú estás salvo. Ese es el amor de Dios. Él tiene luchas particulares. Cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Yo no soy mejor que ustedes, ni un poco. Soy un ser humano que necesita todo día caer a los pies de Jesucristo. Vales mucho, nunca te olvides de eso. Aunque caigas una vez, aunque caigas 2 veces, vales mucho. El Señor Jesús confía en ti y un día te voy a ver victorioso en el reino de los cielos. No porque tienes dominio propio y fuerza de voluntad, sino porque Dios te ama y su amor por ti y en ti va a hacer maravillas. Ahora yo les doy un consejo. Cuanto antes puedan, bautícense. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te bautizas, entras al agua y simbólicamente el agua se lleva toda tu vida pasada. Y cuando sales del agua, tú naces como un nené recién nacido para una nueva vida victoriosa en Cristo. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración por ti, una oración especial. Vamos a orar. Padre querido, yo no conozco a estas personas, pero tú sí, tú las amas. Tú las conoces desde cuando estaban en el vientre de su madre. Y cuando vinieron a este mundo, tú tenías un propósito. Y ese propósito se va a cumplir. Y ellos van a caminar de victoria en victoria. Y los ángeles un día se van a alegrar para recibirlos allá en el reino de los cielos. En esta vida cuídalos, Señor. Dales vida, dales salud, protégelos, defiéndelos de accidentes. Prospera el trabajo de sus manos. Multiplica bendiciones para ellos. Junta a las familias, esposos, padres, hijos, que se amen, que se edifiquen mutuamente en el nombre de Jesucristo. Amén.
Un abrazo para ustedes, que Dios les bendiga. Si no nos abrazamos aquí, nos abrazamos en el cielo. ¿Ok?